martes 28 de mayo. Hermanos, una bendición una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 10, versículos del 28 al 31. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1, en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 10 de San Marcos. Y el texto de hoy, creo que para poder meditarlo y verdaderamente entender y sacar el mensaje, es importante mencionar el contexto. Y el contexto, pues lo leíamos el día de ayer, cuando el Señor Jesús, nos dice el texto, que se le acercó un hombre, quien le preguntó, o más bien le hizo una pregunta, y le dijo: ¿qué debo de hacer para recibir el reino de Dios, o para entrar al reino de Dios? Y Jesús le mencionó los mandamientos, y específicamente los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, ¿verdad? Cuando le dijo: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? No vas a levantar falsos testimonios, etcétera. Entonces el hombre le dijo: mira, Señor, todo eso yo los he cumplido desde pequeño. Entonces el Señor le dijo: bueno, entonces si lo has cumplido, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Y decía el texto que el joven se había retirado muy triste, pues tenía muchos bienes. Pero hermano, fue ahí donde el Señor Jesús dijo: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y es más, les dijo, o les presentó les dio un ejemplo. Cuando les dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Al escuchar ese argumento del Señor, los discípulos se escandalizaron, pues ellos creían que, como decíamos ayer, los ricos eran los que estaban más cerca de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, más cerca de la salvación. Por eso, es ahí donde el apóstol Pedro viene y al escuchar cómo era la cosa, ¿verdad?, de difícil, es ahí donde le dice: maestro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? O sea, si en realidad lo que Pedro le estaba diciendo: Señor, si para los ricos es imposible salvarse, ¿qué hay para nosotros que no tenemos nada? ¿Verdad? ¿Qué hay para nosotros que prácticamente no tenemos económicamente nada? Y digo esto porque para la mentalidad de los judíos, la riqueza, hermanos, era sinónimo de bendición de Dios. Claro, hoy en día, pues, nosotros, ¿verdad?, sabemos que hay personas que obtienen riquezas, pero que no son riquezas limpias, que no es dinero sano.
¿verdad? Hay personas que tienen riquezas, obviamente bajo la ilegalidad, ¿verdad? Hay personas que tienen riquezas por la corrupción, ¿verdad? Hay empresarios que tienen riquezas pues a costa del sudor de sus empleados, ¿verdad? Entonces para nosotros el concepto de riqueza, que es un concepto diferente, pero para los judíos, cuando ellos veían a una persona rica, económicamente hablando, obviamente ellos pensaban que esa persona estaba así porque era Dios el que lo había enriquecido. Pero ahí es donde el Señor les va a responder. Y les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido, les dijo, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, aquí el Señor está declarando que aunque sus discípulos materialmente no tenían nada, tenían la vida eterna. Pero veamos también el texto corto, porque aquí estoy tratando de leer el contexto, pero veamos el texto corto, que son especialmente los 4 versículos que hoy hemos leído, cuando les dijo el Señor, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, junto con persecuciones. Notemos cómo está diciendo el Señor que todo aquel que se esfuerce, que todo aquel que se sacrifique por servirle a Él, aun cuando deje esa familia, ¿verdad? Ese ciclo de familia, obviamente no será una pérdida, sino que obviamente será grato a los ojos de Dios. Ahora, ojo, esto lo quiero aclarar muy bien. El Señor no está diciendo aquí que debemos nosotros de abandonar la familia para seguirle a Él, ¿verdad? Eso es importante, porque recuerdo hace ya muchos años, una persona me hacía ver de que el Señor le había llamado a él para que fuese predicador. Pero este hombre tenía esposa, tenía hijos. Y él me dijo que el Señor le había hablado, según él, que el Señor le había hablado que le sirviera a él, pero que abandonara a su esposa y a sus hijos. Y yo le hice ver de que eso no era lo que Dios pedía. Porque si Dios le llama a alguien, y en este caso esa persona está casada, por supuesto que eso no implica que deje a la familia. Eso no implica que abandone sus hijos. Eso no implica que termine con su matrimonio. Al contrario, también con la familia se le puede servir a Dios. Al contrario, ¿verdad? También en el matrimonio, dentro del hogar, con familia, se le puede servir a Dios. Entonces, aquella persona que piense que hay que abandonar a la esposa, a los hijos para servirle a Dios, querido hermano, eso no es lo que dice la palabra. La palabra está diciendo que aquella persona que ponga en primer lugar la obra de Dios, aquella persona que se entregue a la obra de Dios sin descuidar sus responsabilidades matrimoniales, sin descuidar sus responsabilidades de padre de familia, esa persona, ¿verdad?, es la que la palabra de Dios dice verdaderamente que será bendecida. Ahora, hay una palabra cuando lo leemos, porque dijo el Señor, dejará de recibir no dejará de recibir, dijo, el 100 en casas, hermanos, hermanas, padres, madres e hijos de tierras, junto con
persecuciones. Notemos cómo el Señor agrega que aquella persona que se dispone, que ha decidido seguir y servir a Cristo, y que esa persona en su decisión, pues, ¿verdad?, se esfuerza, esa persona va a recibir persecuciones. Y fíjese que esta parte, muchas veces, hermanos, a nosotros nos cuesta entenderla. Porque hay gente que se pregunta, pero ¿por qué es que yo voy a ser perseguido por anunciarle la salvación a las personas? Y créame que esa pregunta yo también me la he hecho, ¿verdad? Yo le puedo confesar que al principio de mi ministerio sacerdotal, yo siempre pensé que la obra de Dios era lo más fácil de hacer. Porque yo decía, pero ¿quién va a ser aquella persona que se va a resistir para que Dios le bendiga? O sea, ¿quién va a ser aquel que no quiere ser bendecido? Pues, y usted sabe que todos queremos recibir bendiciones de Dios. O sea, a cualquier persona que usted le pregunte si necesita que Dios le bendiga, cualquier persona le va a decir, sí, yo espero, anhelo, deseo que Dios me bendiga. Y eso no es malo, al contrario, qué bueno. El problema es que a pesar de que todos saben que Dios puede bendecir sus vidas, que el Señor puede sanar sus dolores, que el Señor puede verdaderamente obrar en ese matrimonio, en esa familia, en esa enfermedad, etcétera, etcétera. Mire, a pesar de que las personas lo saben, no lo buscan, fíjese. O sea, a cualquier persona que usted le pregunte, mire, ¿usted cree que Dios puede cambiar su vida? Cualquier persona le va a decir, sí, yo sé que para Dios todo es posible. Pero la gran pregunta es, ¿y entonces por qué no lo busca? ¿Y entonces por qué no lo buscamos? Y ahí es donde vienen, hermanos, las diversas excusas del ser humano, ¿verdad? Donde muchos dicen, no, mire, yo no lo busco porque por mi trabajo. Otros dicen, no, yo no lo busco porque yo soy muy malo, por mi pecado, por el estilo de vida que llevo, por la falta de tiempo, tantas excusas que hay. Y yo le puedo decir, querido hermano, si es su caso, mire, las excusas no nos llevan a nada. Ya no le demos larga, ¿verdad?, esa vida sin Dios. Al contrario, mejor busquémosle. Reconozcamos verdaderamente que el Señor quiere obrar en nuestras vidas, que el Señor quiere bendecir nuestra familia, y que si yo le busco, si yo le sirvo, verdaderamente el Señor no solamente me va a bendecir a mí, que soy su obrero, sino que también va a bendecir a mi familia. Eso verdaderamente es interesante. Ahora, ¿que van a haber problemas? Sí, fíjese. Y es lo que le decía. Van a haber dificultades. Yo al principio decía, ¿pero por qué? Y usted se preguntará, ¿y por qué es que todo aquel que está haciendo la obra de Dios es perseguido? El Señor lo dijo. ¿Pero por qué razón? Y es lógico. Y es porque presentamos la obra de Dios en un mundo donde Dios no reina. O sea, presentamos la obra de Dios en una sociedad de pecado. Presentamos la obra de Dios, traemos o presentamos el reino de Dios a personas que están acostumbradas al mundo y no a Dios. O sea, le presentamos la obra de Dios, el mensaje del reino de Dios, a personas que han puesto sus ojos y su confianza en el mundo. Y recordemos, en este mundo no reina Cristo. En este mundo reina Satanás, ¿verdad? Él es el que tristemente ha tomado las riendas debido al pecado de la humanidad. Pero en medio de toda esa maldad,
No debemos nosotros de desanimarnos, al contrario. Tenemos que presentar siempre el mensaje. Debemos de anunciarlo, debemos de hablarle a los demás, ¿verdad? Debemos de reconocer en verdad que hay promesas de Dios que se cumplen en todo aquel que le cree al Señor. Ahora, Jesús habló también que a pesar de que iba a recibir persecuciones en esta vida, pero vea que dijo, y en la otra vida. O sea, cuando dice la otra vida se refiere después de la muerte, ¿verdad? Dijo que allá recibiríamos la vida eterna, y eso es hermoso. Porque, hermano, la persecución, los problemas, mire, las calumnias, los chambres, los rumores, todo lo que la gente puede inventar de un siervo de Dios, todo eso, mire, no se compara con la gloria de Dios, con la gloria que el Señor nos dará cuando lleguemos a su presencia. Yo creo que no se compara, en serio. Y aun cuando las personas sean despiadadas en su trato con nosotros, mire, la crítica, el señalamiento, todo eso que le hacen a los hijos de Dios, eso no es nada, hermano. Eso no es nada para lo que nos espera en el reino de los cielos. Por eso, no se desmotive usted. Alguien podrá decir, sí, pero es que es bien difícil. Sí, hermano, pero lo que nos espera es grande. Lo que nos espera será maravilloso. Ahora, el Señor viene y le aclara a Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo, y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Vea, y esto se lo dijo el Señor a Pedro, porque Pedro pensaba que los ricos, por ser personas pues con dinero, ¿verdad?, eran los que iban primero en la fila. Y efectivamente, ante la sociedad judía, ellos iban primero. Pero en el reino en el reino de los cielos la cosa cambia, fíjese. Porque en el reino de los cielos, los que aquí van primero, allá son los últimos. Y los que aquí van de último, allá son los primeros. Por eso busquemos verdaderamente el poder nosotros tener esa relación, esa comunión con Cristo. Busquemos, hermanos, conocer el reino de Dios, trabajar por el reino de Dios, para que de esa manera podamos nosotros recibir esa revelación, recibir verdaderamente esa fortaleza y poder de la mejor manera trabajar para Dios. Ante todo, aun cuando lo hemos dejado todo, económicamente tal vez no tenemos riquezas, pero estemos tranquilos porque tenemos la riqueza más grande. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y Cristo verdaderamente es ese tesoro que siempre el ser humano necesita para tener paz en su corazón. Por eso, ánimo. Dios es fiel y en su misericordia nos ha llamado a conocerle. Y ahora que le conocemos, Él espera verdaderamente bendecirnos. Él espera, por sobre todo, darnos esa fortaleza en esta vida. Y después de la muerte, la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.